Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a comenzar este culto con la primera oración. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, damos gracias primeramente, nos hayas permitido tener vida, nos has dado salud, una casa donde vivir, nos das alimentos diarios, un trabajo, siempre tenemos por necesidades, mucho más. Gracias a ti, nuestro Dios. Venimos siempre este miércoles que es para reunirnos, para escuchar tu palabra. Venimos siempre con dedos, con corazón abierto, para poder aprender más de tu santa palabra, ya que esto nos fortalece y igualmente nos hace estar más cerca de ti, nos hace tener más poder sobre el enemigo, tenemos más fortaleza, porque sabemos que entre más escuchemos, veamos tu palabra, nuestra fe hacia ti sigue creciendo, Padre, y también nos hace más fuertes para poder. Pueden ser las tentaciones que el enemigo sabe, lo que nos gusta antes, pero tenemos que tener la convicción de que contigo todo es posible, Padre Santísimo, y por eso te pedimos que nos sigas bendiciendo, acompañando, iluminando en todo, para poder estar cerca de ti, ya que sabemos que tenemos que ser oyentes de tu palabra, no ser verdades olvidadizos, sino al contrario, cada día procurar estar siempre haciendo las cosas buenas para el Santo. Sabemos que debemos comenzar con nuestra familia, con la gente cercana y luego con todos los demás, siempre tratando de dar a nuestro prójimo, a la gente que lo necesita, Padre Santísimo, y pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, los que no vienen, Padre Santo, que los estimulen para que puedan venir, ya que sin ti nada podemos hacer, nada podemos lograr, solamente con tu ayuda, tu poder es que podemos estar donde estamos ahora e ir mejorando mucho más para poder tener ese galardón que tú nos has ofrecido en la vida eterna. Te pedimos pues también por todos nuestros hermanos, los que están enfermos, los que tienen problemas económicos, problemas familiares, que tú los bendigas, los ayudes a resolver esto y que puedan estar con todos. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a llenar dos himnos. Vamos a cantar el 85. Cantamos. Comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del
brazos de mi Salvador. Vamos a entonar otro más y después de ese vamos a pasar al estudio. Vamos al himno número 200. Himno número 200. Cantamos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a estudiar. Vamos a continuar nuestro estudio de cada miércoles de las 6:30 de la tarde. Estamos estudiando el libro de Génesis. Libro de Génesis. Ya hemos avanzado y ahora nos toca el capítulo 39. Libro de Génesis, capítulo 39. Hoy nos toca ver la vida de José. ¿Sí? Génesis capítulo 39. Aquí hemos visto que en el 37 José es vendido. En el 38 hay un intermedio. Tenemos la vida de Judá, donde le mueren a sus dos hijos. ¿Sí? Ahora entonces vuelve a regresar la vida de José, y ahora José es llevado ante Potifar y él va a sufrir allá al inicio, pero Dios le va a bendecir bastante a José, porque dice la escritura que Dios va a estar con José. Entonces vamos a tomarle lectura en Génesis capítulo 39. En el texto 2. Génesis capítulo 39, el texto 2. Dice así: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Fíjense bien. El tema de esta tarde, la temática que vamos a tener es: Dios bendice a José. Fíjense bien. Dios bendice a José, porque el texto me está diciendo: mas Jehová estaba con José. Entonces José llega hasta Egipto y es vendido a un oficial allá de Faraón, ¿sí? En cuya casa estuvo, y tiene la oportunidad de conocer a personas prominentes. Fíjense, allá José, él va a estar viendo negocios muy importantes, porque en la casa donde él se encuentra es una persona que está cerca de Faraón. Entonces él va a conocer allá a negocios importantes del país, y en lo cual Dios lo va a estar capacitando a José, lo va a estar preparando por algo que viene mucho mejor. Quiere decir que cuando nosotros vemos, Dios tiene planes para con cada uno de nosotros,
en los cuales no nos va a mandar en algo de un jalón, sino que dice que Dios nos va a empezar a preparar para que cuando venga lo mejor, nosotros ya estemos preparados. Entonces Dios no nos pone en algo donde nosotros no podamos, sino que primero Dios capacita a la persona para poder llevarlo a donde Él desea, ¿sí? Y ese es el caso de José, para que él pueda cumplir el sueño de Dios que Dios le ha dado, porque desde antes, capítulos anteriores, dice que José ya había soñado, ¿sí?, lo que Dios le estaba preparando. Aún su padre y sus hermanos, dice que no le creían, sus hermanos se enojaban mucho con él, pero en este momento él empieza el momento de la preparación. Entonces, el punto número 1 que vemos en este texto: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Fíjese bien, fue varón próspero. Punto número 1: José es bendecido maravillosamente. Note esto: José es bendecido maravillosamente. ¿Por qué José es bendecido por Dios? ¿Por qué? Porque lo que vemos es que José siempre tenía temor a Dios, ¿sí? José siempre tuvo temor a Dios porque José fue educado con su padre desde pequeño, ¿sí? Fue educado allá con su madre. Entonces tuvo las primeras bases, y cuando él va a salir, él ya siendo joven, dijimos de 17 años, es vendido, él ya no se va a olvidar de toda la preparación que le dio sus padres, ¿sí? Cuando él estaba en casa, él tuvo una buena preparación por parte de su padre. Entonces, ser temeroso de Dios es lo principal, y eso nos lo dice el libro de Proverbios, capítulo 1, en el texto 7. Libro de Proverbios, capítulo 1, en el texto 7. Dice: el principio de la sabiduría es, ¿qué cosa? El temor a Dios, el temor a Jehová, ¿sí? Entonces, José era temeroso a Dios porque lo instruyó su padre en el temor. Entonces, quiere decir que José reconocía el poder que Dios tiene. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, necesitamos reconocer el poder de Dios. Y no solo eso, también tenía reverencia hacia Dios, ¿sí? Quiere decir que muchas veces podemos encontrar a personas que no temen a Dios, o puede ser que teman a Dios, pero no le amen demasiado. Fíjense bien, pueden temerle a Dios y no amarle demasiado a Dios, ¿sí? Y ese es el caso que pasan las personas que inmigraron allá en Samaria, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en el texto 14. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en el texto 14. En traducción lenguaje actual, llega a decir: pero ellos no hicieron caso ni confiaron en Dios. Fíjense bien, ellos no hicieron caso ni confiaron en Dios. La Reina Valera dice: mas ellos no obedecieron, ¿sí? Antes endurecieron su corazón, ¿sí? Eso es lo que pasa. Aquellas personas eran temerosas de Dios, pero no tenían grande amor a Dios, ¿sí? Si nosotros bajamos en el texto 33, en el texto 33 dice: temían a Jehová
y honraban a sus dioses. Y en la traducción lenguaje actual dice, adoraban al Señor, pero también a sus propios dioses. ¿Sí? Entonces, quiere decir que temían a Dios, pero no le tenían grande amor a Dios. ¿Sí? Para poder cumplir con todos sus mandamientos, con todas sus leyes. Entonces, quiere decir la Escritura que la gente puede temer a Dios como un enemigo, ¿sí? Como cuando nosotros tenemos un enemigo y le tememos al enemigo que puede hacernos daño, en vez de poder reverenciarlo como un Dios soberano, como un Dios justo. Entonces, José le temía a Dios porque lo tenía como un Dios soberano, como un Dios justo. A pesar de que él había sido vendido, a pesar de que él estaba padeciendo, él no dejó su fe en Dios. Él siguió confiando. O sea que José nos enseña que en el momento de prueba, de tribulación, de tristeza, de necesidad, de problemas, nosotros debemos de seguir amando a Dios, ¿sí? Debemos de seguir confiando en Él, porque Él tiene planes para cada uno de nosotros. Entonces, vienen las situaciones porque Dios está preparando a la persona, ¿sí? Dios los está preparando. Las personas siempre podemos tener temor en esta vida, y podemos tener temor hacia algún accidente, hacia la soledad, hacia alguna enfermedad grave, y sobre todo nos llega a dar temor hacia la muerte, ¿sí? ¿Cuántas personas pueden llegar a tener temor a la muerte? Pero deberíamos de temerle más a Dios, porque Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo. O sea, debemos de temerle siempre a Dios. Y no solo eso, debemos de temerle también al pecado. Y esa es la parte que José nos presenta en este capítulo. Él es temeroso a Dios y tiene temor en pecar. ¿Por qué? Porque el pecado traerá consecuencias. Habrán consecuencias temporales y puede haber consecuencias eternas. Entonces, cuando nosotros somos temerosos de Dios, lo que Dios va a hacer es que Dios nos va a proteger, ¿sí?, de todo problema, va a dar la salida. Entonces, Dios siempre nos va a librar y nos va a empezar a capacitar, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere es siempre trasladarnos ante su presencia, ¿sí?, de que nosotros siempre seamos bendecidos, ¿sí? El pueblo de Israel pudo ver la presencia de Dios cuando Él bajaba allá en Moisés. Dice que se hace el tabernáculo de Moisés y bajaba la presencia de Dios también en un cerro. Dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el texto 5. Libro de Deuteronomio, capítulo 5, en el texto 5. Note cómo dice: yo estaba entonces entre Jehová, habla Moisés, en el monte, dice, y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, ¿sí? Ellos tenían temor de que Dios los consumiera, ¿sí? Ellos tenían una actitud de reverencia hacia Dios y una actitud de respeto. Entonces, eso es lo que tenía también José, y eso es lo que nosotros debemos de tener. Debemos de tener reverencia ante Dios porque estamos delante de su presencia. Y debemos siempre tenerle respeto, ¿sí?
porque Él es el Todopoderoso. Dice el Salmos capítulo 112 en el texto 1. Libro de Salmos capítulo 112 en el texto 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Fíjate bien, este es José y estos somos nosotros. Bienaventurados, dichosos, felices el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Me encanta en la traducción lenguaje actual. Alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Me encantó esa traducción. Dios bendice a quienes le adoran. Entonces, ¿por qué José fue bendecido y prosperado? Porque él le tenía temor, le tenía respeto. Entonces, ¿quieres tú ser bendecido? ¿Tú quieres ser prosperado? Necesitas siempre tener el temor a Dios. Y ese temor a Dios se va a manifestar todos los días, ¿sí? Y con muchas personas con las que nos encontramos. Aún el pueblo de Israel también le dijeron, ¿sí? En tu diario vivir vas a tener que demostrar el temor a Dios. ¿De qué forma? Dice el libro de Levíticos capítulo 19 en el texto 14. Libro de Levíticos capítulo 19 en el texto 14. Fíjense cómo dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí? Entonces, no insulten al sordo y no coloquen tropiezo en el camino de los ciegos. Y luego termina: demuestren que respetan a Dios, porque yo soy el Señor, dice la Escritura. Cuando nosotros amamos a nuestros prójimos, entonces estamos demostrando el respeto que tenemos hacia Dios, el temor que tenemos hacia Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan importante demostrarlo con nuestro prójimo, ¿sí? Y eso es lo que Dios siempre dijo. Cuando Jesús estaba en la tierra, hablaba y decía: amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo, ¿sí? Y cuando tú haces eso, entonces estás demostrando que tienes temor a Dios, porque amas a tu prójimo. Dice el libro de Lucas en el capítulo 7, en el texto 44. Libro de Lucas, capítulo 7, en el texto 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Note cómo Simón no está mostrando respeto y amor hacia ¿quién? Jesús. Hacia Jesús, ¿sí? Allá el pueblo de Israel tenía esa costumbre. Cuando alguien llegaba a visitarle, tenía que tener ahí el agua para poder lavarle los pies, porque venían de lugares donde hay polvo, donde se ensuciaba el pie, y también les tenían que ungir con aceite por el fuerte calor para poder refrescarle. Entonces Jesús le dice esto a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar. besar mis pies. Fíjate.
Le reclaman a Simón: Simón, ¿cuánto me amas? ¿No has hecho mucho por mí? Entonces nosotros debemos de demostrar el amor que le tenemos a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nosotros vemos como José, este jovencito de 17 años que va a llegar en la casa de Potifar, él sí tiene temor a Dios, y no solo temor, obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque él siempre va a ser diligente en el trabajo para hacer las cosas. ¿Y qué es diligencia? Es prontitud, ¿sí? La diligencia es hacer bien el trabajo con cuidado. Quiere decir que José, estando en la casa de Potifar, Potifar tiene varios esclavos, y José como esclavo va a hacer su labor lo mejor que pueda y con diligencia. Entonces él lo va a hacer su trabajo con mucho cuidado, va a hacerlo con exactitud en ejecutar una cosa que sea bien hecha. Fíjate, eso es lo que está demostrando José. Cuando él está en casa de Potifar, él está haciendo con prontitud y bien hecho. Entonces, diligencia consiste en querer buenos resultados, ¿sí? Potifar quería buenos resultados de sus esclavos. Entonces, quiere decir que diligencia consiste en hacer las cosas con cuidados, y debe de hacerse bien la tarea, ¿sí? Porque a cada esclavo se le estaba dando una tarea encomendada. Porque muchas veces puede hacerse las cosas mal hechas, ¿sí? Muchas ocasiones sucede de que alguien, por querer hacerlo deprisa, por querer tener algo de diligencia, porque está presionado, lo hace mal. Y cuando hace mal, entonces, porque dice yo estuve presionado, quiere decir que aquí hay pérdida de esfuerzo de la persona que trabajó porque lo hizo mal. Y no solo eso, pérdida de materiales en lo que él estaba haciendo. Quiere decir que José se encontraba junto a todos los esclavos y él tenía diligencia. Él estaba poniendo su empeño en hacer el trabajo y lo estaba haciendo de la mejor manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque él encontraba en competencia, fíjate bien, se encontraba en competencia laboral, ¿sí? Porque hay personas que están compitiendo para poder sobresalir. Y aquí el amo está observando a todos los siervos, ¿sí? Cómo trabajan. Entonces, cada uno de ellos va a tener cierta habilidad, ¿sí? Que tienen las personas para responder ante una tarea. Cada persona siempre tiene una habilidad para cada cosa. Hay personas que desempeñan una habilidad muy bien en una área y en otras áreas puede ser que no. Pero José, en el trabajo que le daban, está desempeñando su papel con una gran habilidad. Entonces, quiere decir que en la actividad, en el ámbito de trabajo, puede incluir sus conocimientos adquiridos desde que lo preparó su padre, ¿sí? Nosotros hemos adquirido conocimientos desde pequeños en que nos preparamos. Cuando nosotros vamos creciendo, ya tenemos que desarrollar todos esos conocimientos, los que tuvimos. Y cuando venimos a Cristo Jesús, también se nos pide de que los conocimientos adquiridos, nosotros los echemos a andar para Cristo Jesús. Aquí José lo está demostrando sus conocimientos en casa de Potifar. Entonces, hay una gran competencia. ¿Por qué? Porque de todos los esclavos que están ahí, todos ellos tienen conocimiento en el trabajo.
Ahora José tiene que integrarse y tiene que demostrar las aptitudes. Nota bien, ahora él demuestra su actitud en el trabajo delante de todos. Y no solo eso, va a demostrar su habilidad en las labores que le están dando, ¿sí? Porque a cada uno le están dando los trabajos y cada persona es hábil en algo. Entonces, Dios empezó a capacitar a José en todo esto. Quiere decir que José ya empezó a ver todos los conocimientos que tenía guardado, toda la enseñanza que le dio, ahora lo iba a echar a andar a través de el medio de trabajo en todas las herramientas que tenía el amo, o sea, Potifar, en toda su casa. ¿Qué herramientas había para poder trabajar? Él la va a echar a andar, ¿sí? Y esto es lo que él va a ver, la capacidad que tiene José para poder llevar a cabo todas las tareas y las facultades. Quiere decir que cuando él es temeroso de Dios, ahora se va a dar cuenta que todo lo que él adquirió es porque Dios le dio la sabiduría, el conocimiento, y tiene que echarlo a andar para poder sobresalir. Para que él ya deje de ser esclavo, le va a costar. Tiene que tener esfuerzo, tiene que tener dedicación y sobre todo el temor a Dios. Y cuando él es temeroso de Dios, entonces fíjate cómo dice el libro de Job, capítulo 12, 13. Libro de Job, capítulo 12, en el texto 13. Libro de Job, capítulo 12, en el texto 13. Dice así: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Nota bien, ¿sí? Con Dios está la sabiduría, ¿sí? Si él es temeroso de Dios, Dios le va a dar la sabiduría que él necesita para poder desarrollarse, para poder emprender todo. Entonces Dios está en su cuidado y lo que va a hacer es que Dios le va a dar la sabiduría porque va a ver que él es temeroso, que él lo necesita y que él va a llevar a cabo el plan que él desea. Entonces, si Dios tiene toda la sabiduría, le va a dar, así como a Salomón: pídeme lo que quieras, y él pidió sabiduría, conocimiento, inteligencia. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 2, 26. Libro de Eclesiastés, capítulo 2, en el texto 26. Y nota esto, qué hermoso. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Entonces, José era agradable ante los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le dio? La sabiduría para poder desempeñarse en la casa de Potifar, ¿sí? Entonces, esta preparación Dios le está haciendo porque Dios quiere algo bueno para la vida de José. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios quiere algo bueno si está sufriendo? Es que esa es la parte. Dios lo está capacitando, Dios lo está preparando. Entonces, Dios le va a empezar a bendecir. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en el texto 8. Deuteronomio, capítulo 28, texto 8. Tú eres temeroso de Dios, Dios te dice así: Jehová te enviará su bendición
y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra. ¿Te das cuenta? José fue bendecido y todo lo que él tocaba era bendecido por Dios y era prosperado. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando. Dios le estaba dando conocimiento y sabiduría. Dice entonces que Dios siempre está bendiciendo. Aún los sacerdotes siempre daban la bendición al pueblo de Israel. Dice el libro de Números, capítulo 6, texto 24. Libro de Números, en el capítulo 6, en el texto 24. Si tú eres temeroso de Dios, Dios quiere darte estas bendiciones. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, ¿cómo encontrar la paz en tanto sufrimiento? Si José fue vendido, ¿cómo logró encontrar esa paz y tranquilidad? A través de Dios. ¿Sí? Solamente Dios pudo darle esa tranquilidad y esa paz en medio de tanto sufrimiento. Entonces, quiere decir que la bendición de Dios actuó sobre la vida de José. Y la bendición de Dios actúa sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la importancia de este capítulo que yo noté aquí es que dice, fíjate bien, en Génesis capítulo 39, en el texto 2, en el cual iniciamos. Esta es la importancia en lo cual resalta por qué José fue bendecido. Mas Jehová estaba con José. En el texto 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Jehová lo hacía prosperar. Fíjate, en el texto 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. En el texto 23. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía lo prosperaba. Y eso también nos lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 4. ¿Sí? Dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Lo que José nos enseña es ser siempre temerosos de Dios y encontrar gracia y misericordia delante de Dios. Y esa fue la bendición del libro de Números. Fíjate bien. Entonces, notamos esto. Aunque sus hermanos le habían despojado de la túnica, ¿sí? No pudieron despojarle de la nobleza de su corazón de José, ¿sí? Ni la de prudencia, ni de su virtud que él tenía. José se encontraba separado, lejos de su familia. Pero la importancia es que él no estaba separado de Dios. Mira, qué hermoso. José no estaba separado de Dios. Siempre se mantuvo temeroso de Dios. Por eso Dios siempre le estuvo bendiciendo. Y cuando esto aconteció, entonces Dios prosperó el camino de José. Y el amo, o sea, Potifar, vio a José, su trabajo, su desempeño, su obra. Entonces, lo que pasó es que allá Potifar comenzó a ascenderle hasta hacerle mayordomo de su casa. Entonces, Potifar
se dio cuenta de que su trabajo de José prosperaba. El trabajo de José iba prosperando. ¿Por qué? Porque él cumplía con todas las responsabilidades, ¿sí? Esa es parte principal. Al ser el temeroso de Dios, él siempre cumplió con todas las responsabilidades que le daban. ¿Por qué? Porque trabajaba de una manera excelente. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ese era parte del temor de José. Entonces, donde él estaba, José empezó a ver que su carácter se fue determinando en todo el camino en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque se le estaba preparando para el futuro. Dios lo estaba preparando para lo mejor. Porque Dios dice que luego Dios va a dar bendición hasta que sobrepasa, ¿sí? Se derraman las bendiciones. Aún David decía, mi copa está rebosando. Entonces, vamos concluyendo. La presencia de Jehová estaba con José y por eso él tuvo éxito en todas sus tareas. Y Potifar reconoció el trabajo de José. Finalmente llega el momento en que José lo nombran como administrador. Fíjate bien, por ser temeroso de Dios, de ser esclavo, pasó a ser administrador de la casa de Potifar. Y no solo eso, de todos los recursos, ¿sí?, que él tenía en su casa. ¿Por qué? Porque dice así que en la antigüedad asignaban responsabilidades importantes a los esclavos que demostraban lealtad. Fíjate bien, si él era leal a Dios, él pudo demostrar lealtad a Potifar y a su casa. Y no solo eso, tenía conocimientos y habilidades especiales porque Dios lo había preparado. Entonces, la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros y lo hace que prospere lo que hagamos. Entonces, siempre los hombres temerosos de Dios recibirán bendición donde vivan, ¿sí? Dios los va a bendecir. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene una tarea importante para nosotros, nos va a capacitar para que nosotros la desempeñemos, la hagamos. Lo que Dios desea es que nosotros tengamos la disposición de poder servirle. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros queremos servirle a Dios, entonces Dios nos capacita y nos utiliza. Entonces, terminamos hasta aquí. Dios quiere capacitarnos. Amén.